Buenas tardes, bienvenidos a Star TV Noticias. Les saluda como todas las tardes Itzel Grajales y en este momento lo invito a que veamos el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, maestras acreditadas de preescolar exigen la cancelación de una nueva convocatoria para la asignación de plazas. Más adelante, la Canacintra exige un mayor control para el ingreso de migrantes a territorio chiapaneco. Además, padres de familia piden al gobierno del estado el pago de sueldos a maestros interinos. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentan. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos la tarde de este viernes, ya fin de semana 24 de enero. Estamos transmitiendo este programa desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, para llevarle la información. Y comenzamos con lo siguiente. Fíjese, hoy fue un día de manifestaciones en la capital del estado, en el centro de nuestra ciudad capital. Y bueno, fue un día convulso en materia educativa, pues hasta el Parque Central, hasta esta explanada que lleva precisamente al Palacio de Gobierno, llegaron diferentes grupos de maestros inconformes, también de padres de familia que apoyan a maestros interinos. Y bueno, uno de estos grupos que marcharon de oriente a poniente hasta llegar aquí al Parque Central, como se lo comenté, es un grupo de alrededor de 100 maestras acreditadas, esto del nivel educativo preescolar. ¿Qué es lo que piden estas maestras? Piden puntualmente lo siguiente: la cancelación de la convocatoria que acaba de emitir la Secretaría de Educación del Estado para la asignación de plazas, esto para el ejercicio 2020-2021. ¿Por qué piden la cancelación de esta convocatoria? Pues bueno, ellas participaron en la convocatoria del año pasado, apenas en diciembre, y ellas aseguran que más de 1,200 personas, más de 1,200 maestras de este nivel quedaron acreditadas, es decir, pasaron las evaluaciones de este concurso y la Secretaría de Educación, pero la Secretaría de Educación solamente asignó poco más de 300 plazas, quedando 900 sin un espacio asegurado. Entonces consideran incongruente que si hay más de 900 maestras con la acreditación, lancen una nueva convocatoria. Entonces lo que piden precisamente es la cancelación de este proceso. Maestras acreditadas de nivel preescolar marcharon para exigir al gobierno del estado que suspenda la convocatoria que emitió en enero de 2020 para la asignación de plazas docentes. Ana Cristina Betanzos explicó que en diciembre de 2019 más de 1,200 personas aprobaron las evaluaciones para obtener un espacio frente a grupo, pero la Secretaría de Educación del Estado solo otorgó 333 plazas, quedando fuera más de 900, por lo que es incongruente que se abra una nueva convocatoria. Queremos que pausen la convocatoria, que la pospongan y que nos acomoden a las 1,272 maestras que ya estamos, porque año con año ha venido siendo lo mismo, maestros que quedan, maestros idóneos que han pasado años pasados y se los siguen tapando y exactamente obstruyendo, deteniendo ese lugar que ya les corresponde. Betanzos consideró que es momento de que el magisterio de Chiapas se una para no seguir siendo víctimas de más atropellos por la corrupción y la falta de pagos por sueldos de vengados. Es aquí parar lo que viene ahorita, que es la convocatoria con los maestros que pues están rezagados, que nos unamos y que hagamos una sola voz para que así ya haya una solución para todos, porque o sea, si no es lo mismo año con año y nos vienen viendo la cara todos los años de que a los interinos no les pagan, que les van a dar su plaza y ahí se quedan en diremos y en diretes y como ya nadie más se mueve, entonces... La maestra advirtió que de no ser escuchadas tomarán medidas más drásticas. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales.
Tal parece que las cosas se están poniendo color de hormigas, se están poniendo difíciles para la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Aide Domínguez Ochoa. Pues ya son varios los reclamos, ya son varios puntos los que se suman a esta lista de peticiones, de exigencias, de garantías de derechos y bueno, los que también se sumaron a la exigencia de que se les pague el sueldo a los maestros interinos por ya periodos devengados durante años anteriores. Son padres de familia de diferentes escuelas secundarias. Y mire lo que hicieron estos padres de familia. Llegaron al centro de Tuxtla Gutiérrez y bloquearon la avenida central a la altura de la calle central. Es una vialidad muy importante en nuestra ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, y bueno, provocaron que se congestionara la vialidad, que hubiese un gran congestionamiento vial en esta zona. Y mire, lo que piden son dos cosas en este punto: que se les pague a los maestros interinos que trabajaron en los planteles de sus hijos durante 2 años y que se asigne una plantilla de maestros, pues aseguran que con la última cadena de cambios lo que hicieron es dejar sin maestros a las escuelas. Y bueno, hablando de estas dos escuelas, que una está en Tuxtla Gutiérrez y otra está en Chiapa de Corzo, lo que señalan estos padres de familia inconformes es que sus hijos no pueden recibir clases de la manera más adecuada y en algunos casos no tienen clases precisamente porque no han asignado docentes. Escuchemos los detalles sobre esta información. Padres de familia bloquearon la avenida central de Tuxtla Gutiérrez para exigir a la Secretaría de Educación la asignación de maestros en las escuelas de sus hijos, porque luego de la cadena de cambio que se realizó en enero de 2020, la plantilla quedó incompleta. La señora Yadira Elizabeth, madre de una estudiante de la escuela secundaria José Manuel Velasco Siles, dijo que también solicitan el pago de los maestros interinos que durante 2 años dieron clases en este plantel. Venimos a exigir el pago de los maestros interinos, Los cuales pues ya tiene casi 2 años que no les pagan como debe de ser. Y la preocupación ahorita es de que ellos pues ya no van a dar clases y pues la escuela prácticamente se quedó sin maestro. Entonces, asimismo, la señora Yesenia, madre de una alumna de la escuela secundaria Guadalupe Victoria, ubicada en Chiapa de Corzo, consideró inaceptable que las autoridades educativas dejen sin clases a los adolescentes y mantengan en pésimas condiciones los centros educativos. Yo me preocupa la educación de mi hijo porque es lo que, es lo primordial, pues, y no es posible. Yo digo que no puedo entender que estando a 10 minutos de aquí, de la ciudad, no pueda haber maestros, no puede haber salones. Yo conozco colonias que están marginados y hasta domo y aulas buenas tienen. Lo que piden es el pago de sueldos devengados a los maestros interinos y que en lo inmediato sea completada la plantilla docente para que sus hijos no pierdan más clases. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y en otro tema, seguramente usted que gusta de estar bien informado ya se habrá enterado de este enfrentamiento, de este encuentro ríspido que hubo entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes, integrantes de esta caravana de migrantes que vienen de diferentes países, sobre todo de Honduras, El Salvador y bueno, otros países de Centroamérica. Este encuentro que se dio, este enfrentamiento que hubo en la carretera que va de Guatemala hacia Tapachula, y es que los integrantes de esta caravana se organizaron para ingresar a territorio chiapaneco para avanzar hacia esta ciudad cuando fueron interceptados, por cientos de elementos de la Guardia Nacional y bueno, muchos de ellos fueron llevados en camiones y llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y bueno, como es de esperarse, estos migrantes, muchas familias, hay que decirlo, integraban esta caravana. La mayoría de los migrantes se resistieron a estas detenciones que las autoridades migratorias suelen llamar rescates. Lo cierto es que no querían subir a estos camiones, no querían ser llevados por las autoridades mexicanas y lo que les informaron los integrantes del Instituto Nacional de Migración, el personal de esta institución, es que serían llevados precisamente a estas instalaciones para que uno por uno
para que a uno por uno se les fuera revisada su estado migratorio, su estatus migratorio, para ver si tienen la posibilidad de continuar por territorio mexicano hacia Estados Unidos. La verdad es que la mayoría, es posible que la mayoría sea deportada, sea llevada nuevamente hacia sus países de origen. Sobre esto cuestionamos, le entrevistamos, mejor dicho, al presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Canacintra, de esta Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, y él lo que pidió es precisamente mayor control de las autoridades federales en este ingreso de migrantes hacia nuestro estado, esto para garantizar la seguridad de la población chiapaneca y para que no vaya en detrimento, más de lo que ya está, por supuesto, la economía local. El presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, consideró necesarias las acciones de las autoridades federales y estatales para controlar el ingreso de los migrantes a la entidad, esto para no poner en riesgo la seguridad de la población chiapaneca. Muy grave lo que está sucediendo debido a la forma en que están ingresando. Bienvenidos todas las personas de todo el mundo, estamos de acuerdo en que buscan mejorar su economía, su situación y están huyendo de países socialistas que están dañando a esos países. Pero definitivamente tiene que haber un orden, no solo aquí, sino mundial. Entonces, el líder empresarial advirtió que de no poner filtros en el acceso de la población migrante, se agravará también la situación económica del Estado, que hoy está en recesión debido a que no hay condiciones para generar nuevos empleos. Y en Chiapas está en recesión, siempre lo hemos sabido, ya tiene rato que no mejora la situación económica debido al estancamiento de programas hacia el motor de la economía, que es el sector secundario. Esto va a seguir igual mientras no haya esa programación de apoyos y que crezca ese sector, que es el que más genera empleos. Ante este panorama de crisis social, enmarcada en el intento de cientos de personas provenientes de Honduras, El Salvador y otros países de llegar a Estados Unidos, el representante de la Canacintra llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner atención prioritaria a Chiapas. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Esta postura podríamos considerar, podría darse una lectura como que criminaliza a los migrantes de Honduras, de otros países de Centroamérica, suponiendo pues que vienen a delinquir a nuestro estado, a nuestro país. Lo cierto es que no se puede garantizar eso, pero lo que sí es cierto es que la mayoría viene huyendo de condiciones de violencia, de condiciones de inseguridad en sus países. Muchos de ellos no encuentran ninguna posibilidad para que sus familias sobrevivan, para que subsistan en estos territorios, en sus países de origen, y es por eso que parten, es por eso que dejan su tierra y emprenden este camino hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Lo cierto es también que la mayoría no busca quedarse en México, realmente lo que quieren es llegar a Estados Unidos, y sin duda es un tema muy sensible. Muchos se cuestionan, muchos reprueban esta respuesta que está dando el gobierno mexicano en la frontera sur, este trato que está dando a los migrantes centroamericanos, porque también hay muchos mexicanos que van en busca del sueño americano y bueno, no les gustaría, y estas posturas, estos posicionamientos en los que se critica, se cuestiona qué pasaría si estuviésemos en el lugar de estas familias, de estas personas, puesto que hay muchos mexicanos que también año con año buscan cruzar la frontera. Ahí está la cuestión, es un tema delicado, le comento, es un tema de derechos humanos, y bueno, ahí está el debate entre las personas que consideran, entre los mexicanos que consideran que en el país no hay suficientes opciones, no hay suficientes condiciones de empleo, sobre todo para brindarles a estas personas,
y que estos grupos, estos integrantes de estas caravanas podrían quitarle las oportunidades que tienen, las escasas oportunidades que hay en México en materia laboral. Es un tema muy muy complejo y sin duda es un reto muy grande tanto para las autoridades federales, pero también para las autoridades de estados como Chiapas, que son parte de este cruce fronterizo. Y bueno, en otro tema, un tema mucho más local, mire, en los últimos meses, la Secretaría de Transportes, de Movilidad de Transportes, ha otorgado permisos a taxis para circular y para prestar el servicio. Pero la verdad, lo que queda en entredicho, lo que desconcierta precisamente es que hay cada vez más taxistas involucrados en la comisión de delitos. ¿Por qué se lo digo? Mire, hay un video, usted lo está viendo, y se trata de 3 mujeres que entran a una mueblería, en la mueblería Puertas del Sur, ubicada en el libramiento sur poniente de esta ciudad capital. Y bueno, todavía no le iba a presentar el video, pero ya está en pantalla. Y ahí se puede observar cómo estas 3 mujeres entran a robar varios artículos, varios productos de este establecimiento y luego huyen a bordo de un taxi con el número económico 0064. Y bueno, se presume que este transportista, que este operador, que este taxista es cómplice de las mujeres. Este podría considerarse un robo hormiga, pero hay que ponerle atención porque, mire, se trata de la seguridad que hay en nuestra ciudad. Y bueno, las autoridades de todos los niveles deben de estar muy atentos a estos hechos, ya que en los últimos meses se incrementó el número de robo a comercios. Ya hablamos de tiendas de como los Oxxos, por ejemplo, ya era el pan de cada día que estas tiendas de autoservicio fuesen asaltadas, y otros establecimientos, en el caso de esta mueblería, pues no son la excepción, también han sido víctimas de estos delincuentes. Se trata de 3 mujeres, ahí se observa en los videos cómo entran y toman varios artículos, varios productos y luego huyen a bordo del taxi, le comento, 0064. Si usted ve un taxi con este número económico, no se suba, es más, dé parte a las autoridades para que estas personas paguen por el delito que cometieron. Ahí están los videos en la pantalla, usted los puede observar. Ahí está el número del taxi 0064 y bueno, está el llamado también a las autoridades de transporte para que pongan más atención a quién le dan estos permisos para prestar el servicio de transporte público. Y con esto nos vamos a un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información para usted. Atracciones Roca, la Feria Moderna de México, llega a la Fiesta Grande de Enero en Chiapa de Corzo 2020. Estaremos en el Parque Central hasta el domingo 26 de enero con los juegos más modernos del país. Además, disfruta de una de nuestras atracciones más nuevas, Diamante. No te lo puedes perder. La Feria Moderna de México, presente en la Fiesta Grande de Enero en Chiapa de Corzo 2020. Allí nos vemos. Atracciones Roca. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar.
Gracias por continuar con nosotros y ahora le platico lo que pasó en un municipio de Puebla, precisamente en el municipio de Amozoc. Transportistas cansados, hartos, enojados por los robos de vehículos que se han suscitado en ese municipio, se organizaron y por poco le toca al alcalde una golpiza y quién sabe qué más, porque llegaron a la presidencia municipal, donde ahí estaba el presidente municipal, estaba el alcalde, y causaron destrozos. Lo que querían era pedirle cuentas, era exigirle una respuesta a las autoridades, específicamente a los miembros del ayuntamiento, porque han incrementado, dicen en este ayuntamiento, el robo de vehículos y también de autopartes. Presidencia municipal en Puebla vandalizada. Transportistas se manifestaron y provocaron destrozos en la presidencia municipal de Amozoc, Puebla, y exigen la destitución del alcalde Mario de la Rosa. Por la mañana los manifestantes realizaron bloqueos en la carretera Tehuacán y posteriormente se movilizaron al ayuntamiento de Amozoc, en donde quemaron al menos 2 patrullas. Los inconformes acusaron al alcalde Mario de la Rosa de corrupción o de no actuar en contra de la violencia e inseguridad que vive este municipio. Los transportistas se dijeron víctimas de robo de vehículos y autopartes, además de secuestros y extorsiones. Al no poder ingresar a la presidencia municipal, en donde se resguardó el alcalde, los manifestantes arrojaron piedra en contra de las ventanas. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y en otro tema, un tema que trascendió a nivel nacional es precisamente la inconformidad, la manifestación, la exigencia de padres de familia, padres de niños, de pacientes que tienen cáncer, y bueno, es esto ante la falta de medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Pues bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se restableció la entrega de estos medicamentos, es decir, que ya hay abasto en este hospital infantil, ya se restablecen entonces los tratamientos de quimioterapia en beneficio de estos pacientes infantiles. López-Gatell aseveró que cuentan con suficientes medicamentos oncológicos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que este jueves se identificó y se constató de que se entregaron todos los medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez para las quimioterapias agendadas, lo que permitió reemplazar la deficiencia de proveeduría que tiene la empresa PISA. Se está dando atención y dieron cauce a lo recibido. Esto permitió al Hospital Infantil de México reemplazar la diferencia del servicio privado en la entrega de medicinas, explicó. Durante la conferencia de prensa malutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario acusó del sistema de salud vivía una privatización. El modelo anterior, estimulado por el Seguro Popular, quien dejó las instituciones públicas se desatendieran de la distribución de los medicamentos, indicó. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Es hora de ir a un recorrido por las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Buscan un bienestar para los trabajadores en Campeche. Esto para que las aportaciones de seguridad social previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche puedan ser debidamente definidas y catalogadas como contribuciones y darle mayor certeza a los trabajadores vigentes y pensionados del gobierno. En otra información, tráfico de drogas y especies marinas es en lo que está envuelto la aduana en Veracruz. Las investigaciones que fueron iniciadas a solicitud de él partieron de denuncias de trabajadores de ambas aduanas que acusaron directamente a los administradores que están involucrados con el tráfico de drogas y especies marinas, entre otras actividades ilegales. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda logró documentar en las cuentas de ambos funcionarios movimientos sospechosos y transferencias de dinero inusuales y que sobrepasaban los ingresos de Abel Cárdenas Lara y de Guillermo César Calderón. En otra información, deuda de más de 80 millones de pesos heredó el nuevo rector de la UJAT.
una deuda de 80 millones de pesos por los servicios médicos es la herencia que dejó el ex rector José Manuel Piña Gutiérrez a la nueva administración, esto producto de la falta de pago de proveedores a médicos y subrogados, y lo que afecta de manera directa a poco más de 3,000 trabajadores, incluyendo a los catedráticos. Obras de urbanización en Mérida, se abre la convocatoria. Las obras y acciones que plantean hacer este año en los ayuntamientos de Mérida y los poderes ejecutivos y legislativos del estado lo manifestaron y se pusieron a consideración que la población, mediante el plebiscito, informó el día de ayer Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, IEPAC. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y para terminar, no se pierda las noticias internacionales. Aquí en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Presuntamente mexicano, una persona con probable coronavirus en Estados Unidos. La persona afectada, que había viajado recientemente a la ciudad de China, Wuhan, epicentro del brote, habría sido hospitalizada la semana pasada antes de que se diera la alerta en los aeropuertos tras experimentar síntomas de neumonía y, según las autoridades, se encuentra bastante enferma, aunque estable, informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. En otra información, China en estado crítico ante coronavirus. Hasta ahora llevan 25 muertos y 80 y 30 casos. China se ha elevado este viernes a 25 muertos y 80 y 30 casos. El balance de la epidemia provocada por un misterioso virus, informó la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades examinan además de 1.072 casos sospechosos de este virus, originario de la ciudad de Wuhan, centro, añadió la fuente. El balance anterior difundido este jueves daba cuenta de 18 muertos y más de 600 casos de contagio, principalmente en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Además, las mujeres extranjeras tendrán que demostrar que están viajando a este país norteamericano para una razón médica en específica y no meramente para tener a un bebé. Cuando las autoridades consulares consideren que una solicitante de la visa viajará a Estados Unidos con el objetivo de que nazca su bebé, se le dará un trato similar al de cualquier persona extranjera que llegue a atenderse médicamente, y las mujeres tendrán que mostrar que vienen para recibir tratamiento médico y de que tienen el dinero para pagarlo. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Ya es viernes, ya es fin de semana. Deseo que se la pase muy bien, pero antes no se pierda nuestra tercera emisión hoy a las 8 de la noche con mi compañera Alondra Campero. Que tenga muy buen fin de semana. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron